y a Contamac por haberme convocado nuevamente este año para hablarles del uso de lentes blandas tetracurvas en queratocono. Estas lentes multicurvas es una novedad para poder atacar queratoconos iniciales, frustros, queratoconos que estén continuos, y a nuestros pacientes que no están amigados con la idea de poner un lente rígido permeable al gas. ¿Cuáles son las alternativas, en definitiva, para adaptar queratoconos? Hoy voy a incluir entonces a las lentes blandas, que en general, si bien en algunos casos eran usados o como método de base para colocar un lente gas permeable encima en el método de piggyback, normalmente inducíamos a nuestros pacientes al uso de lentes rígidas permeables al gas. Conforme la tecnología han ido aumentando los diámetros y el confort de estas lentes, pero en definitiva queríamos tener una lente multicurva que solucione estas adaptaciones, dándole al paciente posibilidades de confort y centrado en el uso de lentes de contacto, incluso para hacer deportes. El lente blando tiene una tecnología donde las curvas asimétricas van a darle continuidad y acompañamiento a una córnea tórica, porque en realidad, si hablamos geométricamente, la toricidad tiene que ver con extraer una porción de un toro geométrico donde el meridiano horizontal es mucho más curvo que el vertical, dando entonces lugar a que corrijamos en córnea meridianos con la misma toricidad. Estas lentes entonces tienen una zona óptica que va a cubrir el ápex del queratocono, normalmente entre 8 y 9 milímetros de zona óptica de acuerdo a las graduaciones, una zona intermedia de caída hacia el limbo, una zona limbar y la zona de apoyo escleral propiamente dicho. Por lo tanto, va a tener el apoyo escleral comportándose de una manera semiescleral. En el concepto de estas lentes no tiene que ver con el tamaño, sino que tiene que ver con el pasaje de lágrima por detrás de la lente, que va a hacer que esto nutra la cara anterior y la cara posterior, manteniéndola hidratada y estable. En el caso de las lentes rígidas permeables al gas, las alternativas principalmente eran lentes con un diseño esférico. Esto es que la zona óptica de la lente completamente sacada de una calota esférica con la misma curvatura en todos sus radios y terminación asférica para cumplimentar con la asfericidad que tiene la córnea en la parte periférica más allá de los 9 milímetros. ¿Qué ocurre con estas lentes? Han tenido limitaciones, ya que el queratocono, a medida que va avanzando, va tornando la superficie más hiperbólica, y ya colocar un lente redondo en una hipérbola hace que tenga inestabilidad y no se pueda customizar. Por lo tanto, eso dio lugar al nacimiento de lentes multicurvas. Lo mismo que esta lente blanda, una multicurva está formada por una curva base central y curvas periféricas que dan lugar a que haya un levantamiento en el apoyo periférico y podamos hacerlas de diámetro mayor. El que tenga un diámetro mayor hace un lente más confortable, una zona óptica más estable y por lo tanto utilizamos materiales de alto DK para favorecer el intercambio de oxígeno con el epitelio corneal. Estas lentes tipo Soper hacen a la vez una pileta de fluoresceína, de lágrima, está por fuera del ápex y entonces vamos a tener en este tipo de lentes Soper, como es la línea de Rose-K, de Medifacos, de Menicon, un First Apical Touch, un toque pluma en la parte central, luego un aro de fluoresceína y un apoyo amigable en diámetros que van hasta los 11.5, o sea, lentes prácticamente limbares. Esta tecnología también dio un paso más allá y gracias a los grandes materiales de la firma Contamac podemos diseñar lentes esclerales con una transmisión de oxígeno espectacular que hace un cuidado del epitelio corneal y de toda la superficie, favoreciendo entonces que esta córnea sea delicadamente saltada por el lente y apoyo en la esclera, con lentes absolutamente customizables en todos sus meridianos.
Así que realmente la tecnología hoy nos permite elegir con qué vamos a encarar el queratocono de acuerdo al tipo de córnea que nos encontremos en la topografía. Ahora, adaptar lentes blandos sí, pero no cualquier lente blando. Si bien tengo casos de lentes blandas tóricas adaptadas en algún tipo de ectasia, esto tiene que ver con un sentido geométrico de ortogonalidad. Es decir, si el meridiano más curvo de la córnea y el meridiano más plano de la córnea están en 90 grados o menos, hay un sentido de ortogonalidad. Por lo tanto, el tallado de un lente tórico con el prisma de peribalastro va a hacer que en cada movimiento el lente se siga manteniendo estable por el peso total del lente, porque en cada movimiento va a haber una verticalidad que hace que el eje de ese astigmatismo se mantenga estable. Ahora, si no hubiera ortogonalidad, la lente va a tender en cada parpadeo, por el efecto tijera de los párpados, a girarse y, por supuesto, a cambiar la visión del paciente. Y es donde empezamos los cambios. Pido una lente, compenso el astigmatismo, pido otra y nunca termino de adaptar a mi paciente. Así que, en caso que ustedes tengan una topografía corneal y no se observe ortogonalidad, van a tener que solicitar otro tipo de lente. Fíjense que una lente blanda tórica entonces puede funcionar, como dice esta topografía superior, en los casos, por ejemplo, de este queratocono central, si bien es agudo, si bien es elevado, hay una ortogonalidad que respeta que la lente tórica se pueda mantener estable. Aún así, yo prefiero ya plantear una lente de mayor tecnología. Las lentes cuyas geometrías centrales sean cercanas a la normalidad, menor de 47, puedo adaptarlo con un blando tórico. Una que ya tenga una media central mayor a 47, tengo que pensar que necesito algo que tenga mayor sostén, mayor espesor, mayor estabilidad en su zona óptica para corregir el astigmatismo total de esa lente. Así que, si yo no hago esto, no voy a lograr que la agudeza visual se mantenga estable en todas las horas de uso del paciente. Entonces el paciente va a manifestar: sí, me coloco la lente, veo muy bien, después de 3 o 4 horas empieza a mermar mi visión y a la tarde veo mal. Esto no es un problema de la lente propiamente dicha, es un problema de la elección del diseño. Por lo tanto, en queratoconos incipientes puedo jugar con esta posibilidad. En queratoconos más elevados ya tengo que pensar en lentes tecnológicamente superiores. Vamos a ver estas dos topografías. En la topografía que estoy marcando, los ejes de menor valor, es decir, el eje más plano y el más curvo, tienen más de 90 grados. En este caso no hay ortogonalidad, es muy difícil colocar un lente blando tórico en estas circunstancias. En cambio, la degeneración marginal pelúcida de la otra topografía, si bien uno de los meridianos es muy plano y el otro es muy curvo, marcando alrededor de unas 6 dioptrías de diferencia entre uno y otro, tienen un eje que está perpendicular al otro, formando un ángulo de 90 grados, y es muy probable que si coloco un lente blando se estabilice. Ahora bien, ¿dónde está el secreto de esto? El secreto está en que el lente blando tórico es muy delgado y probablemente no corrija del todo este astigmatismo y el paciente sufra de una pérdida de agudeza visual paulatina en las horas de uso. Para lo cual, entonces, mi idea es pensar que si bien el queratocono puede ser muy cómodo, la lente correcta es una lente blanda específicamente diseñada y tallada para este tipo de córneas. Por lo tanto, voy a mantener la consigna de ser más confortable que un rígido permeable al gas,
Voy a tener mayor libertad de movimiento porque la lente va a flotar hasta 1 milímetro y no va a cambiar la visión. La lente no se va a saltar ni se va a correr de lugar. Esto permite que los deportistas de alto rendimiento puedan usar este tipo de lentes y no van a tener pérdida de las mismas por un golpe o por un corrimiento rápido del globo ocular. No va a haber tanto roce en la córnea como una lente blanda tórica. Tengan en cuenta que estas lentes son talladas con el cilindro por fuera, pero son redondas, tienen una construcción esférica. Y dijimos recién en gas permeables. En gas permeables tengo un lente redondo con una córnea cónica y voy a tener roce en el ápex. Con una lente blanda tórica de confección de cara posterior esférica en una córnea cónica, probablemente sin sensibilidad corneal, pero en cada roce en el parpadeo voy a tener queratitis a lo largo del tiempo. Por lo tanto, la idea es hacer un lente blando con construcción anatómica a la superficie que estamos corrigiendo, o sea, multicurva respetando la caída hacia la periferia de la cantidad de dioptrías que modifica una córnea desde la curva central hacia la curva periférica. La lente blanda para queratocono compensa el astigmatismo irregular en su totalidad, aún con corrección esférica. Y si no lo hiciera, puedo tallar también en esta lente una toricidad por fuera con un prisma de peribalastro que va a asegurar la estabilidad y la agudeza visual. Apreté de golpe, perdón. ¿Cuál es la filosofía de adaptación de estas lentes? Fíjense el dibujo al desnudo, el diagrama de construcción de la lente. La cara posterior en la zona óptica es esférica, pero solamente 8 o 9 milímetros es la porción que ocupa la zona óptica. Hacia la periferia las curvaturas van cambiando, por lo tanto la parte posterior de la córnea es multiasférica y la parte central engrosada en 530 micras, que es la recomendación padrón, es decir, nuestra caja de pruebas tiene un espesor central de 0.53 milímetros, o sea 530 micras, y va a adelgazarse drásticamente en la zona periférica, que es la que está en contacto con el párpado, y eso hace que sea confortable. Si necesitara corregir mayor astigmatismo, puede ser que sin tallar yo el astigmatismo en la cara anterior, solamente engrosando hasta 600 micras la parte central, tenga mayor contención de la lente y por lo tanto mayor agudeza visual. Este es lo que marca la diferencia entre una lente blanda tórica y una lente blanda multicurvo para queratocono. Las diferencias en el espesor central se ven específicamente en estas dos fotos. En una de ellas tenemos un espesor mínimo de lente. El espesor mínimo de la lente multicurva es de 0.50 milímetros, o sea, 500 micras. Teniendo en cuenta que una córnea normal puede tener alrededor de 500 micras de espesor y una córnea con ectasia menor de 500 micras hasta 450, si yo comparo el espesor de la lente con la córnea, se ve perfectamente allí, puedo ver que es prácticamente igual. En el caso de la otra fotografía, tengo un espesor máximo de lente, 600 micras de espesor. Fíjense que en 1/3 le está ganando al espesor de la córnea. Esto lo pueden ver simplemente con luz blanca y una sección óptica de la lámpara de hendidura. Al desnudo, las zonas ópticas de la lente. Fíjense estas tetracurvas. Curva base central, correspondiente a zona óptica, la curva periférica, la curva limbar,
y el borde propiamente dicho. Nosotros podemos modificar incluso el borde en estos dos aspectos. Pedir incluso borde cerrado, doble cerrado, abierto o doble abierto, o en inglés le llamamos steep 1 y 2 y flat 1 y 2. Esta foto corresponde a la lente que la sacamos con una lupa Tama y se ven perfectamente las zonas ópticas. Fíjense que da la impresión en la parte central de la lente, en el meridiano horizontal, que estuvieran más achatados los polos. Y eso es la construcción de la lente al apoyarse en la esclera, que normalmente, aún en 15 mm.10, como tiene esta lente, puede marcar toricidad. En el caso de que eso suceda, marcaría flexión también. La técnica de adaptación es muy sencilla. Tengan en cuenta que es un lente blando. Por lo tanto, vamos a determinar la curva base central, no de la córnea, sino de la ectasia. Por lo tanto, me voy a valer de los valores sin-K de la topografía. Vamos a utilizar una tabla que normalmente el fabricante les provee para poder calcular la curva base de la lente de prueba. Puede usar como cálculo inicial de la topografía corneal entonces los sin-K y sacar entonces un promedio de los mismos, o tomar el Best Fit Sphere, BFS, la curva de mejor ajuste, como un punto de partida para elegir una lente que, teniendo en cuenta esa curva sugerida por la topografía, va a asegurar que ustedes salteen completamente la ectasia y se apoyen amigablemente en la esclera. Luego voy a observar la posición de la lente. La lente debe estar perfectamente centrada. El movimiento al parpadear debe ser vertical y ser suave. Se puede mover entre 0.7 y 1,5 milímetros la lente al principio. Una vez que se deshidrata un poquito, la lente va a quedar más quieta. Debe quedar centrada en posición primaria de mirada y en posición secundaria de mirada. Es decir, si el paciente mira ligeramente hacia arriba, la lente debe mantenerse estable, calzada en el ápex y no resbalar. En el caso de que eso suceda, debo elegir la lente siguiente más curva hasta lograr el efecto de centrado total. Luego voy a tomar la agudeza visual y voy a elegir el espesor central de mi lente, de acuerdo a lo que yo necesito, de 0,40 a 0,60, teniendo en cuenta, como les dije antes, que la caja diagnóstica normalmente tiene 530 micras de espesor, que es el espesor que a mí me ha funcionado mejor en los exámenes clínicos que hicimos previos al lanzamiento de la lente. Determinen entonces la potencia esférica y van a compensar la distancia del vértice si se tratara de un PROBIN mayor a 4 dioptrías. Esto en esta lente y en todas las lentes que ustedes adapten. Luego, si me quedó astigmatismo residual y no es producto de la flexión, adiciono el poder cilíndrico, en el caso del astigmatismo, con el eje correspondiente, y compenso también, ojo, la distancia al vértice del cilindro en 2/3 de la receta, para no hacer una sobrerefracción cilíndrica que redunde en visión con fantasma del paciente. Luego voy a tener en cuenta la rotación del eje. Esto es, tener en cuenta que si el eje se rotara, voy a tomar las mismas reglas de compensación como una lente blanda tórica con las mnemotecnias con, suma y contrarresta. Si estoy a favor de las agujas del reloj, el corrimiento del eje, voy a sumarle la misma cantidad de grados al eje de la receta, y si fuese al revés, los voy a restar. Entonces, cada caja de pruebas de este fabricante y de todos tienen normalmente sugerencias por parte del fabricante para que ustedes puedan optimizar el diagnóstico y la elección de la primera lente de prueba. Fíjense aquí una lente con excesivo movimiento. Al parpadear, la marca de rotación de la lente va a estar desplazada y la lente no acompaña el movimiento ocular. Si esto sucede, hay un descentramiento permanente de la lente y la agudeza visual va a ser mala.
Fíjense, en posición secundaria de mirada, la lente cae y eso hace que el paciente también tenga disconfort por roce de la lente en el limbo esclerocorneal superior. La lente con escaso movimiento, al contrario, va a quedar descentrada, pero también, la lente con movimiento escaso va a quedar descentrada, pero va a quedar chupada en la esclera, dificultando la extracción por parte del paciente y probablemente eso también produzca ojo rojo por hipoxia. Cuando una lente está demasiado apretada, lo que va a hacer es que el paciente tenga disconfort a lo largo de uso y lo esté manifestando. El movimiento y centrado correcto es suave al parpadear, es vertical y la lente no va a tener entonces un desplazamiento en sentido nasotemporal cada vez que el paciente mire, sino que acompaña los movimientos orbitarios manteniéndose centrada y por consiguiente, fíjense, la zona más clara en la parte central es porque la zona óptica está alineada con la pupila. En posición secundaria de mirada, la lente se mantiene centrada y el paciente entonces está cómodo. Esto es más que importante. Siempre que ustedes trabajen con córneas irregulares, van a tener que alinear perfectamente la zona óptica de la lente con el eje visual del paciente, si no, la agudeza visual no es satisfactoria. Tengan en cuenta que estos pacientes también tienen reflejos y al tener reflejos, sumado a un desplazamiento de la lente, la aberración de coma es espantosa y el paciente tiene visión fantasma o visión doble. Si tienen fluoresceína macromolecular, es decir, una fluoresceína que puedan utilizar con lentes blandas, instilan sobre la lente, esto después cuando enjuaguen la lente se va a salir y va a marcar cuáles son los padrones correctos de fluorogramas sobre la lente. Incluso al hacer el corte de la sección óptica, fíjense que en el medio la imagen tiene un First Apical Touch, ahí está el ápex. Fíjense que este paciente tenía incluso una lesión anterior en la córnea, en la zona del ápex, producto del uso de una lente rígida permeable al gas. El paciente tiene un leucoma en esa zona y por eso se trasluce a través del lente. Fíjense también que la lente tiene un cubrimiento central perfecto y hay paso de fluoresceína hacia el lado limbar. En el caso de una lente demasiado plana, como es la lente esta que se indica como flat, ya el toque en el ápex es muy marcado y la lente está descentrada, y en el caso de la lente steep, ya muy ajustada, lo que hace es presionar el borde limboesclerocorneal. También lo que puede suceder y que indicaría que el lente tiene una curva base muy cerrada es que atrape una burbuja de aire en el centro del lente y no se salga para ningún lado en los parpadeos. El secreto entonces es que es indispensable diagnosticar la lente definitiva con una caja diagnóstica. ¿Cómo corrige entonces? Por presión de ese borde muchísimo más rígido en la parte del ápex y el apoyo en la parte escleral, haciendo que quede encerrada una cámara líquida que va a interactuar con el lente, cubriendo perfectamente el astigmatismo corneal, y además ese intercambio de lágrimas va a nutrir, hidratar y lubricar la lente en ambas caras. Este caso clínico es un caso realmente que fue un caso testigo de un paciente con anillos intracorneales que en lo normal no usaría un lente blando.
pero realmente no tenía buena tolerancia con lentes rígidas. Tiene una pupila ectópica, si se fijan la forma de la pupila, después que le pusieron el segundo anillo, y los anillos además están desplazados respecto del eje pupilar. Por lo tanto, la aberración de este paciente tiene una irregularidad tremenda en la córnea, y esa aberración de coma no le permite al paciente lograr buena agudeza visual si no tiene un buen centrado. ¿Podemos recurrir a un lente escleral? Por supuesto que sí, pero en este caso se trataba de un paciente con un problema de una conjuntiva muy laxa. Intentamos poner lente escleral, pero estaba incómodo, tenía hipoxia, así que recurrimos a poner un lente blando tetracurva para queratocono. Y fíjense que aún siendo un lente blando, es una conjuntiva bastante receptiva, es una reactiva, se ven esos vasos sanguíneos alterados, y bueno, y el paciente con este tipo de lentes las está usando entre 12 y 14 horas, las hidrata con lágrima artificial y ayuda bastante, que tiene un film lagrimal estable. Aquí en la sección óptica se ven perfectamente los anillos intracorneales, están las dos marquitas. Pusimos un lente de alto espesor, de 600 micras. Fíjense ahí en el perfil corneal cómo se ve el anillo intracorneal. Esta foto me gustó muchísimo. Se ve que hay un flujo de fluoresceína o de film lagrimal estable, por lo tanto el paciente realmente ha logrado una muy buena agudeza visual. 32 años, ambos ojos queratocono, en un ojo anillos intrastromales, anillos intracorneales, con una visión con anteojo aéreo de 3 décimas, corrigiendo 10 décimas con la blanda multicurva, con un esférico de -4 y un cilindro de -1 a 25 grados. Una lente absolutamente estable. Cuando ustedes piden una lente con construcción tórica de cara anterior, va a venir con esa marquita en hora 6, que si se desplaza ya va a tener contemplado el desplazamiento del cilindro y calculado la potencia total de la lente. Por lo tanto, ha sido muy satisfactoria esta adaptación. Señores, anímense a poner un lente multicurvo en queratoconos, porque las soluciones que estamos aportando desde el diseño van a ser muy bien recibidas por sus pacientes. Muchísimas gracias y espero verlos en el class presencial el año que viene en Cartagena.